Hola, ¿qué tal? Buen día. Quien les saluda es la psicóloga Stephanie Lucas. Les voy a comentar un poquito sobre mi trayectoria académico-profesional. Actualmente cuento con una maestría en gestión pública. Me desempeño como docente en Starley, como también en la Universidad César Vallejo. A la vez, trabajo en la parte clínica por parte de la red Guayla Sur que está en Ancash. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que va relacionado netamente al área empresarial, que es entrevista psicológica, etapas y beneficios. Vamos a comentar un poquito sobre la importancia de tomando en cuenta de que en las tres áreas que se desempeña la parte psicológica, toman un papel muy importante, pero son diferentes contextos a los cuales nosotros debemos de inclinar viendo la importancia de ¿no? En lo laboral lo que buscamos nosotros es para un proceso de selección, para un proceso que va relacionado quizá a la mejora como parte de la empresa y no buscamos un criterio diagnóstico como tal específico que se busca en la parte clínica. Por eso es importante mencionar nosotros qué tan viable es ver el factor y el foco y el núcleo importante que debería de cumplir la entrevista psicológica dentro de este ámbito. No contrarrestar y no contrarrevar situaciones en la que yo entrevisto a una persona para poder decir qué diagnóstico tiene. No, en la parte clínica, perdón, en la parte laboral, lo que nosotros buscamos no es un diagnóstico. Lo que buscamos es que la persona se sienta cómodo con respecto al proceso de selección o a la entrevista que se quiere realizar para mejoras con la empresa. Vamos a mencionar su importancia. Nos dice que es una técnica que permite recabar información acerca del paciente con el fin de lograr distintos objetivos. Recuerden que la entrevista psicológica nos va a relacionar a nosotros un fin muy importante dentro de la parte clínica también. En la parte laboral podemos distinguir quizá alguna situación negativa por ahí que podemos relacionar con algún diagnóstico para poder hacer referencia a un establecimiento de salud. Como por ejemplo realizar un diagnóstico, hacer un seguimiento, el tratamiento y realizar un proceso apto o no apto para un proceso de reclutamiento. En esto es importante lo que tenemos que ver hoy para el mundo laboral. Por eso no quitamos de lado mencionar la parte diagnóstica porque no siempre vamos a enfocarnos no solamente a ver si el cliente o el reclutado está siendo apto o no para nuestra empresa. En ese trayecto podemos distinguir alguna situación negativa en la que nuestro trabajo como psicólogos es darles a ellos también el fin de poder mejorar ciertas deficiencias que está teniendo en su vida personal, ¿no? A eso que llamamos la parte de diagnóstico. Pero nuestro trabajo fundamental en la parte laboral, organizacional, es enfocarnos netamente en conseguir a un trabajador que cuente con las competencias necesarias, no solamente a base del currículum, sino también a base de la entrevista psicológica, que eso juega un papel muy importante dentro del proceso de reclutamiento o para mejoras de la empresa. Vamos a ver los objetivos. Nos dice, objetivo que se persigue con la entrevista es realizar un diagnóstico sobre la persona, pero existen otros ámbitos donde se pueden emplear, no solamente para diagnosticar a un paciente, sino también para prever ciertas situaciones en las que nosotros podemos dar un trabajo eficiente y poder dar a la empresa, en este caso en la parte laboral, a la empresa a un candidato idóneo que cuente con todo lo necesario para que este capital humano rinda satisfactoriamente, ¿no? Nos dice que se desempeña, el otro objetivo es en selección laboral, que eso es lo que nos enfocamos de ver en el mundo empresarial, explicación de conductas que vemos en la parte clínica, evaluación y del tratamiento que también vemos en la parte clínica educativa. Vamos a darle mayor importancia a la selección laboral. Evalúan las cualidades y actitudes para el puesto del aspirante.
Hoy en día, el proceso de reclutamiento enfoca mucho el manejo del capital humano, ¿no? No vemos la total importancia dentro del currículum vitae solamente, no vemos solamente las competencias que debería de tener el candidato a través de la experiencia o la formación, sino también juega un papel muy importante ver el capital humano desde otro punto, mucho más personal, ¿no? Desde las aptitudes que debe de tener el aspirante, las cualidades que te debe demostrar dentro de una entrevista, la calma que te debe demostrar dentro de la entrevista psicológica y la posibilidad de darte quizá un factor muy importante que hoy se maneja, que es la resolución de conflictos, que ahora con este mundo cambiante a raíz de lo que hemos vivido a través de la pandemia, ha traído consecuencias negativas con respecto a la resolución de conflictos. Y lo que buscamos es personas resilientes que sepan manejar conflictos, que logren realizar una buena dinámica grupal y que manejen un buen liderazgo, ¿no? Son las actitudes y aptitudes que debemos de buscar en el aspirante a través de la entrevista psicológica. Pero para eso, también como psicólogos que realizamos este proceso, deberíamos de tener en cuenta que debemos de realizar una entrevista favorable. Debo de sentarme con el candidato y darle la entera confianza de poder desenvolverse durante esta etapa que para ellos pues es crucial, ya que mencionamos entrevista psicológica, es una etapa en la que ellos saben que deberían de desenvolverse de una manera mucho más satisfactoria. Es por ello que debemos de conocer cuáles son las etapas también, ¿no? Y para eso, en estas etapas no nos enfocamos nosotros para el aspirante o candidato, nos debemos enfocar como psicólogos que estamos detrás de, ¿no? En una entrevista al frente del candidato o de las personas que estamos en proceso de reclutamiento. Debemos de tener primero la apertura, hacerle ver al candidato quién está al frente de ellos, presentarse, ¿no? Soy la psicóloga tal, soy el psicólogo tal. El día de hoy vamos a ver el proceso de entrevista para el puesto de trabajo tal, ¿no? Hacer un buen rapport. ¿Qué significa rapport? Es darle al candidato, en este caso en la parte laboral, darle la confianza del aquí y ahora, ¿no? La confianza de este espacio en la cual se está realizando la entrevista, mencionarle que es un proceso normal, que vamos a tratar de estar en calma, ya que las preguntas no van relacionadas para una nota de examen, sino para conocer un poquito más de ellos. ¿Okay? Entablar un rapport satisfactorio y dar inicio a una entrevista formal. Recuerden que en esta etapa el rapport no significa tratar de ser el amigo del candidato porque no lo somos, estamos en un proceso de reclutamiento. Debemos de iniciar una entrevista formal dándole las pautas, qué es lo que vamos a realizar durante la entrevista, cuánto tiempo va a durar la entrevista, en qué nos vamos a enfocar la entrevista. Eso es un inicio formal de entrevista, ¿no? Darle las pautas iniciales para que el candidato, el reclutado, conozca qué es lo que se va a desarrollar durante este proceso. La otra etapa nos dice que es el desarrollo de la entrevista. Aquí nosotros ya vamos a dar inicio a la entrevista que va relacionado a la estructura formal, la entrevista estructurada, semiestructurada, que también puede ser fluida por cierto momento. Debemos de tener un proceso ya establecido, un proceso secuencial que nosotros vamos a tener como guía o como modelo. La cima va relacionado también al proceso ya para darnos otro cierre, ¿no? Una explicación de manera genérica, por ejemplo, decirle al candidato a nosotros cuál sería, en pocas palabras, su concepto general como profesional, para que ellos nos puedan definir en pocas palabras qué es, por ejemplo, Juan, ¿no? Juan el reclutado, qué es para ellos en el tema profesional. Y ya con eso nosotros damos cierre, decimos muy bien, el día de hoy cerramos la entrevista, concluimos la entrevista. Le vamos a ir informando sobre el tema de la evaluación que se ha realizado y los resultados con respecto a la entrevista.
Hacerle no solamente el cierre con decirle muy bien, concluimos el día de hoy, sino hacerle entrar en calma, ¿no? Vamos a ir comunicándonos con ustedes. La empresa va a comunicarles sobre las evaluaciones que se han hecho, las entrevistas que se han realizado y a posterior a esto, recuerda que no queda aquí el tema del proceso de reclutamiento, ¿no? El proceso de poder postular a un puesto de trabajo. Recuerden que el currículum y esta entrevista psicológica se queda para la empresa y si en algún momento necesitáramos mucho más personal de la que estamos buscando ahora, van a ser los primeros en ser llamados. Como que ahí le estamos dando mucho más calma al aspirante para una posible respuesta o un no, en un momento que se haga una evaluación completa, ¿no? Lo que buscamos no es simplemente hacer nuestro trabajo, lo que buscamos es de que el candidato no salga con esa tensión de la entrevista, sino sepa que quien está al frente está haciendo lo posible para poder hacer que el aspirante se sienta cómodo y se desenvuelva sin ningún inconveniente. Y el reporte, pues, es la etapa final que nosotros entregamos una hoja sencilla, simple a la empresa en la que le entregamos el reporte de la entrevista psicológica para ver, pues, cuáles han sido las cualidades de cada aspirante y darle una respuesta al final en ese reporte si es apto o no es apto dentro de la entrevista. En ese reporte sí debe de existir el apto o no apto para cada uno de los candidatos quienes pasaron la entrevista psicológica, porque ese es el trabajo que nosotros desempeñamos en la parte organizacional. Muy bien, ventajas y desventajas de este. Las ventajas, obtención de información a manera de charla, porque vamos a entablar una comunicación fluida con cada uno de los aspirantes, como también en la parte clínica, pues vamos a sacar información para poder distinguir un diagnóstico. Buen desarrollo de una hipótesis. Aquí la hipótesis en la parte clínica, educativa o laboral juega un papel muy importante para el reporte final, porque vamos a sacar una hipótesis con respecto a todo lo que hemos observado, desde la forma como se expresa, qué es lo que menciona y el lenguaje corporal, que para nosotros también es un papel muy importante. A raíz de esto sacamos en la parte organizacional si es apto o no es apto mi candidato. Definir problemáticas, sí es cierto, porque en el reporte tenemos que dar importancia a los detalles importantes que hemos podido observar en estos candidatos, porque puede uno tener un currículum excelente, pero dentro de la entrevista podemos ver quizá conductas impulsivas, desafiantes, falta quizá de paciencia con respecto a la entrevista que se está realizando. Tenemos que poner dentro del reporte que se va a entregar, porque eso es definir las problemáticas que nosotros hemos podido encontrar en este. Formular cursos de acción. Con esto más vamos nosotros a la parte clínica, porque vamos a hacer un plan de tratamiento con respecto a esto. En la parte laboral, con formular cursos de acción es probablemente a lo que vamos a llamar el reporte, ¿no? En el reporte se va a entregar todo lo que es el file de la entrevista para que ellos tomen de conocimiento para poder hacer algo ventajoso para ellos, ¿no? Entre sus candidatos idóneos, entre los candidatos que no pueden ocupar un puesto de trabajo, porque ahí estamos sacando una hipótesis con respecto a su situación de cada uno de los aspirantes. Las desventajas, solo se puede obtener información de un solo entrevistador. No podemos estar dos psicólogos, porque generamos mucho más tensión. En una entrevista puede que uno busque, ¿no? Una entrevista personal, que el gerente lo haga, pero una entrevista psicológica es mucho más personalizada, a raíz de que vamos a observar conductas mucho más directas de cada aspirante o en la parte clínica de cada paciente. Si estamos dos personas, generamos mucho más tensión. No encontramos el rapport de una manera mucho más eficaz como se debería de encontrar para que el candidato esté pues en un estado mucho más tranquilo. Limitación de tiempo, sí, porque en realidad si hay dos psicólogos, dos entrevistadores, uno va a querer realizar una pregunta y en desventaja probablemente el otro psicólogo también.
no vamos a tener un tiempo aproximado para poder terminar la entrevista en lo esperado. Dice, el investigador no conoce el contexto necesario para comprender muchas perspectivas en la que están interesados, sí, porque se pierde la confianza. No me voy a tomar yo quizá como Stephanie, hacer mi rapport con el aspirante y a la vez el otro psicólogo que esté a mi costado, imaginemos que se llame Juan, ¿no? Va a estar realizando las preguntas también y va a tratar de entablar un rapport. No vamos a hacer de que el investigador, en este caso, psicólogo Stephanie, psicólogo Juan, tengan el contexto completo para conocer al aspirante, porque vamos a hacer limitaciones, vamos a generar mucho más tensión. Probablemente yo no haga un buen rapport y Juan sí, o viceversa. Estamos haciendo que la conexión visual también con el entrevistado y el entrevistador no sea directa, porque vamos a estar viendo en dos contextos en la que quizá con el lenguaje corporal a nosotros no nos ayude. Así que pues, desventaja total es de que existan dos entrevistadores. El límite de tiempo, en información recabada y ver quizás los intereses y las perspectivas personales de este candidato. Muy bien, para ir terminando con el tema de la entrevista psicológica laboral, vamos a dar pie a poder conocer los beneficios que nos trae este tema para los psicólogos y los entrevistadores que vamos a estar al frente de los aspirantes. Nos va a permitir a nosotros identificar los puntos principales de la problemática planteada por el paciente, en este caso para nosotros por el aspirante, ¿no? La parte clínica denominamos exactamente para conocer la problemática del paciente, pero en la parte organizacional vamos a definir de manera sencilla que buscar la problemática de nuestro aspirante por el paciente, en este caso para nuestro aspirante, ¿no? Debe hacer que se dé cuenta de ellos, ¿de qué? De algunas situaciones negativas que puede estar atravesando en su vida diaria. Y además se deben diseñar estrategias para ayudar en la resolución del problema. Es importante mencionar que anteriormente las entrevistas psicológicas que se realizaba tenía un solo fin, buscar a nuestro candidato idóneo, a quien salía apto dentro del reporte y a quienes no salían apto dentro del reporte. Nada más era nuestro trabajo como psicólogos. Ahora, hoy en día lo que buscamos es identificar la problemática a la vez que el aspirante encuentre la situación de conflicto que puede estar atravesando en su vida diaria, que reconozca y poder dar algunas mejoras pasito a pasito, poder mejorar las debilidades que está teniendo en este caso el aspirante, porque al fin y al cabo va a llegar en algún momento probablemente a ser o no ser un paciente dentro de la parte clínica. Así que importante para nosotros como psicólogos es darle a conocer al aspirante, al candidato, las pequeñas dificultades que se le está presentando o que nosotros hemos podido identificar y quizá por ahí hacer algunas recomendaciones no terapéuticas, sino algunas recomendaciones de mejora para su vida diaria, porque es parte laboral. Aquí no se ve tratamiento, a lo que aquí se ve es netamente entrevista para un proceso de reclutamiento, pero no queda de lado brindarle algunas recomendaciones necesarias que se debería de tomar en pie para poder ir mejorando las debilidades que va teniendo. Y nos dice así orientar al paciente, en este caso a nuestro aspirante, hacia el éxito de sus actividades cotidianas. Porque si a nosotros no nos mencionan lo que realmente nos está haciendo falta y no reconocemos en algún momento qué debilidades estamos teniendo, qué problemas se nos puede estar presentando y no somos capaces de reconocer, si en una entrevista psicológica nos dan pie a esto, claro, sin extendernos mucho tiempo, va a ser beneficioso porque el aspirante va a conocer y va a saber que dentro de esa entrevista ha podido sentirse satisfecho, ha tenido la posibilidad de encontrar calma y reconocer que no solamente fue para un trabajo, sino también para reconocer las debilidades que se le puede estar presentando. Muy bien, eso fue todo con respecto a la entrevista psicológica que va relacionado netamente para los entrevistadores. En una próxima clase podemos conocer nosotros un tema muy importante que va relacionado para nosotros como candidatos, porque bien es cierto que todos postulamos a trabajos,
todos vamos a ser aspirantes en algún momento para un puesto de trabajo y se va a tocar un tema muy importante y beneficioso para ustedes. ¿Qué pautas poder seguir como aspirantes o candidatos en una entrevista psicológica? ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer para poder tomar las recomendaciones necesarias y dar pie a una buena entrevista psicológica? Que tengan buen día. Eso fue todo por hoy.